también van a haber otra iglesia que vamos a invitar. La oportunidad hermosa, mis hermanos, de predicar el Evangelio ya es lindo, ya es hermoso, ya es satisfactorio, pero hacerlo en comunión es llenador. Que el Señor le bendiga. Cuando usted llega a su hogar, usted llega a un lugar donde usted está tranquilo, es su oasis frente a todo lo que pasa en la vida. Y cuando nosotros nos reunimos, estando en Cristo, estamos en el hogar. Que Dios le bendiga. Estamos dentro de un lugar seguro. Dice la palabra de Dios que en sus manos estamos seguros. Fuera de Él, nada bueno vas a encontrar. Oportunidades y tentaciones van a venir. Ya a lo mejor confusiones y muchas situaciones en las cuales vas a querer ceder, sí, van a venir. Pero tienes que entender que en los atrios del Señor es donde te conviene estar. Bien David decía, es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años afuera. ¿Sabes por qué? Porque van a ser 1000 años en los cuales vas a estar vagando y te vas a sentir vacío. Y tu corazón clama a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Entonces, en pos de ello, mis hermanos, queremos ir retomando. Como iglesia, no somos la gran iglesia tampoco. Somos un templo donde ha salido, mis hermanos, de 2 o 3 hermanos que un día, hace 30 años atrás, tomaron esta mancera y el día de hoy el Señor ha estado bendiciendo. Y también, mis hermanos, es bueno aprovechar este tiempo para ir y pregonar el Evangelio en público. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces, mis hermanos, esta invitación es para eso. Ahí mi pastor de ahí le estará dando lectura. Bueno, me han encomendado lo que es el mensaje. Mi pastor me dijo ayer, compartan un mensaje. Dijimos, amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Así que yo les quiero invitar a que se pongan de pie. Y vamos a dar, mis hermanos, una oración. Vamos a pedir al Señor que Él tome dominio. Dice la palabra de Dios que no os preocupéis de lo que habéis de decir. Más bien el Espíritu Santo pondrá palabra sobre vosotros. Que Dios le bendiga. Yo soy partícipe de que la teología es buena en torno a lo que es el conocimiento, pero enriquecedor es la gracia. ¿Sabes por qué? Porque la gracia, a pesar de que no tengas mayor conocimiento, pero el Espíritu de Dios llega a obrar tanto en tu vida que impacta el corazón, que toca la vida, que cambia. ¿Por qué dice la palabra de Dios que basta con decir, te amo? Algo pasa en el corazón. Aunque sepas que te aman, pero si lo dices con el Espíritu de Dios, Dios entra y toca esa vida y algo pasa. Que Dios nos bendiga. Es importante el Espíritu de Dios más que el conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios es lo que Cristo le dijo a los apóstoles que tenían que esperar. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, el cual os guiará. Que Dios le bendiga. El Espíritu Santo tiene que ser tan esencial que fuera de todo conocimiento es la vida misma de Dios en ti. Es una oportunidad que ni los ángeles tienen. Es una oportunidad que ni siquiera aquellos arcángeles pueden tener, de que Dios en su misericordia coloque su espíritu en tu vida y haga sentir el gozo de la vida eterna. Haga sentir el gozo de la libertad, porque la palabra dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. ¿Qué te quiere dar a entender? Que cuando está el Espíritu de Dios sobre ti, logras entender que lo esencial es Dios en tu vida y no lo que tú piensas que necesitas. Es importante que si Dios nos va a hablar hoy día, nosotros tengamos un oído presto, un corazón dispuesto. Dice la palabra de Dios, ese hermoso mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y cuando tú amas a Dios, si Dios coloca un niño por delante, a Él lo vas a escuchar. Porque sabes que Dios hace milagros y hace obra. Amado Dios y buen Padre, en tu presencia, Señor, estamos un día más. Sabemos, Señor, que usted conoce cada vida, cada corazón. Sabemos, Padre Santo, que conoce nuestros pensamientos hasta lo más oculto que aún nosotros no conocemos de nosotros mismos. Amado Dios, delante de ti solamente elevo una corta oración.
en la cual quiero implorar, Señor mío, que usted tome dominio de cada vida, cada corazón, que tome dominio de mi vida, Señor, quema mi lengua de toda palabra vana y necia. Dios amado, en esta hora imploro que tu presencia, que tu gracia tome dominio, y en el nombre de Cristo, Señor, dice tu palabra, todo lo que pidierais en mi nombre sería hecho. Señor, bendiga a la iglesia a través de tu mensaje, levanta a la iglesia a través de tu mensaje, sana a tu iglesia a través de tu mensaje. Señor amado, te pido en esta hora que tenga piedad de nuestra vida y nos den la fortaleza que necesitamos, Señor. Hay cansancio, hay hostigamiento, Señor amado. Muchas veces hay confusión en cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, como hijos, te imploramos que dirijan nuestra vida, que exhorten nuestros corazones, que limpien nuestra mente, que unja nuestros ojos, Señor, limpia nuestros oídos, nuestro corazón, porque de él nace lo malo y lo bueno. Señor, permítanos que nuestros labios solamente hablen de ti, que es lo bueno. Amado Dios, clamo a tu presencia, más para dejar todas las cosas en tu santa voluntad, y todo lo dejo en tu presencia, en tus manos y en tu santa voluntad, para la gloria del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Le invito a dar gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Como les mencionaba anteriormente, no he preparado ningún mensaje. Yo dejo que Dios también vaya obrando. Mientras tanto, ustedes buscan en el libro de Eclesiastés capítulo 7. Ahí está el mensaje de hoy. Les quiero confesar para que me vayan conociendo un poco. Eclesiastés capítulo 7. Cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a mi vida, se lo conté a mi pastor, parece, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a mi vida, yo lo único que decía en ese momento eran textos bíblicos, y para hacerle un resumen, nunca había leído la Biblia. Que el Señor les bendiga. Yo, después de que viví el gozo en presencia de Dios, que cuando uno está en la presencia y es bautizado por el Espíritu Santo, déjeme decirle que la vida aquí presente no importa. Lo único que importa es estar ahí, en esa presencia, y pedirle a Dios que tome su mano y le lleve. Que Dios le bendiga. La presencia del Espíritu Santo es fuerte, es poderosa, y la presencia de Dios hace que tu vida ceda y entienda a dónde tienes que ir y acudir. Yo, en ese momento, cuando Dios me hacía decir textos bíblicos, yo en mi conciencia, yo decía, ¿por qué estoy diciendo esto? Pero en mi espíritu yo estaba lleno de gozo, y solamente mi boca hablaba lo que en mi corazón algo colocaba, y yo lo decía. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está tu corazón? Eso ya lo evalúas tú a nivel personal. Si tu corazón está en las cosas del mundo, en las vanidades, en todas aquellas expresiones muchas veces que contaminan lo que es la gracia de Dios, o bien en la presencia de Dios, donde simplemente importa estar en comunicación con Dios, y que cada día cuando te levantes escuches a Dios en tu vida. Amén. ¿Le das gracias a Dios por tus hijos? Que el Señor le bendiga. ¿Le das gracias a Dios por tu vida? ¿Pero le das gracias a Dios porque te fue mal? Que el Señor le bendiga. Bueno, bien decía Job, considera, Dios hizo lo uno como lo otro, dando a entender que Dios siempre va a ocupar lo otro que tú piensas que es malo para ti, para poder edificar cada día más tu vida. Amén. Entonces uno va entendiendo cómo empieza Dios a obrar en cada uno de nosotros, y lo que es el Espíritu Santo es la clave principal para que puedas entender los misterios que a lo mejor quieres saber. Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie para que le demos lectura. Así que, si la hemos encontrado, testificamos con un amén. Dice la palabra en el nombre del Señor. Eclesiastés capítulo 7. Contraste entre la sabiduría y la insensatez. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es pesar que la risa, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se
enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Mejor es oír reprensión del sabio que la canción del necio, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento. Que Dios nos ayude y que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento. Amén. Nosotros, mis hermanos, a la verdad de las cosas, cuando yo llegué al Evangelio del Señor, éramos poquitos. Y lo primero que a mí me enseñaron era orar. Y cuando uno empieza a orar, empieza a hablar con el Señor. Empieza a caminar en la calle y uno empieza a orar con el Señor. Uno empieza a conversar, a explicarle lo que uno está viviendo, sintiendo, lo que uno está pasando, y muchas veces eso lo interpretamos como el primer amor. Entonces, cuando nosotros estamos en esa esencia tan hermosa, con el tiempo se nos va apagando. Que Dios le bendiga, porque bueno es estar con el Padre, bueno es sentir al Padre, bueno estar en la presencia de Dios, pero también es bueno sentir el dolor de aquellos que todavía no le conocen. Que Dios le bendiga. ¿Por qué es bueno sentir el dolor de aquellos que todavía no le conocen? Porque ahí se va puliendo lo que es la sinceridad del amor en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Amén. Porque nosotros, para poder ir conociendo al Señor, tenemos que ir entendiendo primeramente por qué razón tenemos que tener una cierta tristeza donde hay muchos que niegan a Dios. Porque el Señor quiere que todos se salven, pero no todos son salvos. Y hay un lamento por una parte de la creación la cual ha negado y ha rechazado la obra de Dios. Que Dios le bendiga. ¿Cuál es la labor de cada uno de nosotros? La labor de nosotros, dice la palabra del Señor, que es ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y cada vez que usted habla de Cristo, ¿qué es lo que va a encontrar? Contrariedad. ¿Por qué? Seréis aborrecidos a causa del nombre de Cristo. Que Dios le bendiga. Van a haber muchos que se van a anteponer contra ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes llevan el mensaje de Cristo, cuál es de redención y vida eterna y perdón de pecados. Que Dios nos bendiga. Y a muchos no les gusta porque la carne es contra el espíritu. Y el Señor es espíritu. Amén. Entonces dice, mejor es la buena fama. Cuando habla de buena fama, habla de hechos, testimonio, y habla de, por decirlo de alguna manera, habla de obras buenas que hayas hecho para que queden guardadas en el tiempo. Porque de los mentirosos, de los malvados, no se cuentan testimonios. Es más, son ejemplo a no seguir. Que Dios les bendiga. Amén. Pero no así aquel que por la causa de Cristo entrega su vida, persevera cada día, ora al Señor, tiene la gracia y posteriormente la respuesta, y Dios mismo también va obrando con él, y de tal manera que empieza a quedar un testimonio en la presencia de Dios y en cada uno de ustedes. Por eso es mejor la buena fama, pero esa buena fama que Dios quiere entregar a la vida de cada uno de nosotros tiene un sacrificio. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. El que quiera hallar su vida, la va a perder. Más el que la pierda por la causa de él, la va a obtener. La buena fama no está en esta tierra. No está en el glamour, andar en autos lujosos, que lo andan trayendo en bandeja. No. La buena fama en Cristo tiene que meditar como era la vida de Pablo, que andaba en la cárcel, que era apiedrado, que era perseguido por predicar a Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga. Así que esta buena fama tiene un costo, y ese costo es que te niegues a ti mismo, te niegues a lo que tú quieras. En ocasiones la mujer va a tener que negarse muchas veces a lo que ella quiere demostrar, y va a tener que aprender a ataviarse como la Biblia lo enseña. Y el hombre va a tener que también negarse a las actitudes que quiera imponer y también adaptarse a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Por qué se les dice y se les enseña esto? Porque tenemos que entender que Dios es real, y como es real, te está escuchando. Que el buen ungüento. El mejor día de la muerte,
y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué es mejor la muerte que el nacimiento? Porque en esto podemos nosotros interpretar dos tipos de muerte. La primera muerte vendría siendo la espiritual, o a este mundo, a los placeres de este mundo. Cuando se le acerca aquel sacerdote y habla con Cristo, le dice, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Dándole a entender que ya no era necesario que siguiera de la misma manera en la que estaba, sino que tenía que aprender a nacer en espíritu, en verdad, y posteriormente en esas aguas vivas que es la palabra de Dios, para que fluya conforme el mandamiento del Señor. Los 10 mandamientos, ahí usted puede meditar en ellos también. Adicionalmente tenemos que entender algo: cuando nosotros morimos a esta carne, ya no andamos conforme a los placeres de esta carne, a la soberbia de esta carne, al enojo de esta carne, a todas aquellas cosas las cuales lamentablemente van destruyendo la vida de muchos hogares, familias y también iglesias. Amén. Porque cuando nosotros morimos a la carne, es bueno, porque ya no andamos conforme a los placeres de esta carne. Dense en cuenta que la mayoría de aquellos que tienen lamentablemente un vicio, es porque tristemente quieren suplir una necesidad que no saben qué es. Y nosotros sí sabemos qué es. Que es Dios, es Cristo, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, cuando nosotros morimos a esta carne, es mejor. Es mejor. Lo que el Señor le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser otra criatura. De lo contrario, no vas a poder entrar al reino de Dios. Y considerando que aquel sacerdote era un hombre erudito en la escritura, tenía teología, tenía estudio, era un doctor prácticamente de la ley, pero no le servía para entrar al reino de los cielos. Amén. Primeramente tienes que ser sincero de adentro, del corazón. ¿Para qué? Para que Dios empiece a oír tu oración. De lo contrario, estás peleando contra la corriente. Amén. Dice la palabra de Dios que Él no pelea con este tipo de hermanos, personas, como usted quiera llamarle, porque dice que a Él los mira de lejos. Al orgulloso, al soberbio los mira de lejos. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice que el día de nacimiento, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Que Dios nos bendiga. Es mejor ir a la casa del luto. Cuando nos referimos a esto, ir a la casa del luto, hablamos de un lugar donde hay pena, tristeza, ¿cierto? Cuando usted entra en ayuno, está en un momento de luto. Me voy a ir por este lado para que vayamos entendiendo. Usted entra en un momento de pena, de angustia. ¿Por qué? Porque usted está viendo que hay hombres y mujeres que se están yendo contra la iglesia, en contra, digamos así, cosas que son bastante aberrantes a nivel social, y mayormente muchos también se están yendo al infierno después de muertos. Cuando nuestro corazón entra en luto, entra en un momento donde el pesar de ver tales cosas, ya no hay momento donde uno pueda ser feliz. Y dice la palabra de Dios que cuando uno ayuna está en un momento de luto. Uno quita el alimento de su boca, entra en un estado donde posteriormente se humilla delante de Dios con lágrimas, implorando no por uno, sino que por los que se están perdiendo. Que Dios le bendiga. Cuando el Espíritu Santo saca a Cristo y lo lleva al desierto, lo lleva a un lugar donde no había esperanza, literalmente, donde andan de todo tipo de insectos que son rastreros, por decirlo de alguna manera, y venenosos, pero ahí el Señor lo llevó. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Estaba sin comida, sin agua, porque en el desierto si hay algo que falta es el agua. Que Dios le bendiga. Entonces, mis hermanos, cuando Dios lo saca a aquel lugar a nuestro Señor, le da a entender un asunto muy en particular. Hay que sentir y hay que ver la obra que Él estaba llevando por delante, que es para lo que venía. Los 40 días que Cristo estuvo ayunando, estuvo en una postura de lamento, de luto, por lo que estaba haciendo el Señor. Amén. Por todo lo que acontecería sobre sus hombros, por todo lo que pasaría posteriormente frente a aquel Calvario por amor a nosotros. Todo lo que el dolor tuvo que soportar, ¿para qué? Para traernos un mensaje de esperanza a través de Él, dándonos a conocer al Padre como un Padre
y dándonos a conocer a Dios como alguien el cual está ahí presente delante de ti cada día. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Entonces, cuando nosotros entramos en ese ayuno hermoso, el corazón se aflige. Les voy a poner un ejemplo. Un ayuno de un pastor, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una abstención de alimento, donde uno entra en un estado de luto, de pena, de tristeza. Puede ser por los hermanos, por la iglesia, por los pastores, por todo lo que está pasando, porque quiere ver todo unido, quiere ver todo bien. Y a veces eso no se ve. Uno de los lamentos y de la aflicción del pastor, literalmente, es ver que le coloca empeño para levantar la obra, para que el hermano llegue en el día del servicio y diga: ¿sabe qué? Dios me mostró este sueño, pastor, ¿qué será? Dios me mostró esto otro, pastor, ¿qué será? Dios me mostró acá, ¿qué será? Donde pueda haber en la hermandad una obra de parte de Dios. Que el hermano se interese en buscar a Dios. Que no solamente sea algo superficial. Muchas veces cuando no se ve eso, el pastor entra en ayuno y hace luto. Que Dios les bendiga. El ayuno no es para un auto, para una casa, para el éxito, para cosas, no. Dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y divina justicia. Amén. Y si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que todo es en pos del prójimo. Amén. Que Dios le bendiga. Que la casa del banquete, que andar enfiestando, que andar alegrándose, que andar haciendo todo tipo de cosas las cuales no unen, sino que alegran la carne y no el espíritu. Amén. Y cuando tú entras en un estado de luto o de ayuno, como tú lo quieras ver, posteriormente el Espíritu Santo es el que te va a consolar. Y ahí empiezas a conocer el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando empiezas a entender que es sincero lo que tú estás haciendo, hasta tú mismo te alegras. Tú mismo te contentas contigo mismo y le das gracias al Señor, porque nos está enseñando cómo hacer las cosas bien delante de Él. Amén. Que Dios nos bendiga, aunque no perfecta, pero al menos ir bien encaminados, que es lo esencial. Porque aquello es el fin de todos los hombres, dando a entender que la muerte es el fin de todos nosotros. Amén. Y el que vive lo pondrá en su corazón, dando a entender que cuando nosotros partamos de esta vida, está la gloria en Cristo. Amén. Ya, que el Señor le bendiga. Pero ojo, aquí yo quiero ser un poco enfático. Hay muchos que le dicen: Señor, llévame. Señor, acuérdate de mí. Señor, ¿por qué no me llevas? Señor, ya estoy cansado. Señor, ya estoy hastiado de lo que estoy viviendo. Señor, ya no aguanto más. Señor, ya no quiero seguir. Señor, llévame. Y cada día que pasa es angustiante porque el Señor no ha venido por tu vida. Y pasa el tiempo y sigue angustiado porque el Señor no te quiere llevar. Porque esa incluso tampoco es la manera de vivir en la vida. Dice la palabra de Dios que Pablo, cuando estaba en aquella encrucijada donde él no sabía si irse o quedarse, irme es mucho mejor, pero quedarme por causa de vosotros también quisiera. Que Dios le bendiga. Tener ese anhelo, ese amor, ese deseo, parte del primer punto que yo ya les mencionaba, cuando uno entiende cómo amar a Dios, la obra de Dios y a la hermandad. Cuando realmente desea una respuesta de Dios, uno entra en los atrios de Dios. Dice la palabra de Dios que lo que hicieras en secreto, Dios lo revelará en público. Cuando tú estás en tu habitación haciendo un ayuno en silencio, cuando entras en aquella cámara y haces una oración para Dios, empiezas a buscar la presencia de Dios a nivel personal, Dios en público dará a conocer el gozo que hay en tu corazón y a veces el don que hay en ti que no lo trabajas. Que Dios le bendiga. Nosotros necesitamos entender que la voluntad de Dios se tiene que hacer en nuestra vida. Y la voluntad de Dios no es lo que yo le pido, es lo que Dios quiere. Y si Dios no quiere algo, es no. ¿Y cuál es nuestro deber? Gracias, Señor, porque aunque sea me respondiste. Ser agradecido realmente de lo que Dios ha hecho en ti, no de lo que nosotros hemos querido o queremos. Ser limpio de corazón. Mejor es el pesar que la risa. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Que Dios le bendiga. Cuando realmente tengas ese dolor por tu prójimo al verlo sufrir, porque dice el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tu prójimo está sufriendo, tú sufres. Somos un cuerpo. Pégate en algún dedo del cuerpo, te va a doler. Pégate en alguna parte, todo el cuerpo se estremece. Porque tenemos que aprender a ser empáticos en nuestras actitudes muchas veces y tenemos que aprender a sentir el dolor ajeno.
no ser indiferentes, pensando que tenemos lo correcto y que pensamos correctamente, que actuamos correctamente, por eso él se lo merece y yo no. Eso es egoísmo y delante de Dios es orgullo. Y Dios no ve eso. Que Dios le bendiga. Si tu hermano cometió un error, tu hermano falló, tu hermano pecó, se cayó, tú no tienes que ir a apuntarlo, tú tienes que ir y levantarle, aunque tengas 20 que te digan, no, déjalo solo, tú vas y lo levantas. ¿Sabes por qué? Porque así actúa la misericordia, así se practica la piedad, la cual es mejor, dice la palabra de Dios, que hacer deporte, la cual es mejor, la cual tiene recompensa en la vida eterna. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Tenemos que aprender a entender cómo funciona la obra de Dios. Y cuando tú empiezas a hacer este tipo de cosas, empieza Dios a obrar en ti y te empieza a dar una respuesta distinta. Amén. Ya. Que el Señor les bendiga. Yo así lo viví. Así yo entendí muchas cosas de Dios. Te cuento un pequeño testimonio. Hace un tiempo atrás, una persona muy cercana a mí, no voy a decir quién es, pero muy cercana a mí, vino y me pidió un favor. Perfecto. Le ayudé en el favor que me pidió. Pasó el tiempo, no me devolvió el favor que yo le había hecho en su momento, lo cual yo me puse en una encrucijada. Voy con la justicia mía y lo encaro, lo enfrento, podemos tener una discusión, pero yo quedo tranquilo por enfrentarlo por el daño que me hizo, o lo perdono. Tenía dos opciones. Viene la voz de Dios a mi corazón y me dice, perdónalo. Pero es que era mucho dinero. Y viene la voz de Dios y me dice, perdónalo. Ya. Le dije a mi señora, estoy que voy y contiendo con él. Bueno, literalmente le dije, lo levanto y lo dejo caer, como se decía. En aquellos años, fueron hace muchos años atrás. Pero mi señora me decía, pero no es bueno que hagas eso. Yo le dije, sí, pero ¿qué hago? Tengo impotencia. Entonces cuando uno está en la carne, los primeros frutos que afloran son aquellos frutos. Medita en Gálatas, ahí están los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Medita cómo actúas tú frente a las situaciones. Y posteriormente, yo dije ya, lo perdono, no me, digámoslo así, no me estresé más pensando en aquello, sino que simplemente dejé todo en las manos de Dios. Pasaron 2 años y la mayor bendición de Dios que yo digo de parte de Dios que yo he recibido a nivel del área económica fue a través de la misma persona que me había llevado algo. ¿Qué es lo que pasa? No entendemos la misericordia de Dios porque queremos tomar la justicia con nuestras manos y eso nos estresa, nos cansa, nos hastía. No dejamos que Dios actúe. Sin darnos cuenta, yo un día después me senté con mi esposa y le dije, hija, si yo hubiese ido ese día que estaba dispuesto, nada de esto hubiese pasado. Nada. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque no dejamos la justicia en las manos de Dios. No dejamos que Dios actúe. Y por eso algunos le dicen, Señor, llévame. Señor, ya no sirvo en esta vida, estoy cansado, Señor. ¿Por qué estoy pasando esto? Señor, llévame, Señor, llévame, no quiero estar aquí. Y la palabra de Dios dice, confía en Jehová. Confía. Para que pueda tener confianza tiene que estar en un momento difícil. Porque de lo contrario estarías bien y no necesitarías confiar. Que Dios te bendiga, pueblo. Entonces nosotros necesitamos saber que verdaderamente Dios es quien va por delante de nuestra batalla y dejar que Él actúe en nuestra batalla. ¿Sabe por qué? Porque Él es tu justiciero. Él es quien pelea por ti. Él es el que te dará la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Por algo, mis hermanos, la palabra de Dios dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Amén. Que el Señor les bendiga. Ya vamos a seguir leyendo. Discúlpeme, ahora sí. Dice, más el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. O sea, buscan algo que es pasajero. El día de hoy le dicen carretes, ¿cierto? Lugares donde lamentablemente la juventud se está perdiendo por las inmoralidades y muchas otras cosas que se manifiestan en aquellos lugares.
Espero yo en el Señor que entendamos que lo que Dios nos da es algo permanente. Yo soy un joven, mis hermanos, al cual el Señor llamó a los 17 años al Evangelio, donde a mí me gustaba mucho lo que era la música satánica anteriormente, ya donde yo posteriormente escuchaba harto lo que era el metal estilo Sepultura, para que más o menos entiendan, y posteriormente de esa música yo venía y siempre me interesó un punto donde ellos siempre atacaban para arriba, siempre atacaban para arriba. Yo decía, ¿qué está arriba? Porque yo era inepto en este conocimiento mayormente, no entendía nada. Y frente a ello, conocí al Señor. Cuando yo quise alejarme de la iglesia, una voz, una luz fuerte, cegó mis ojos y una voz me dice, los mundanos no heredarán el reino de Dios. Y yo no tenía idea de qué era eso, porque ni siquiera había leído la Biblia. Llevaba 3 meses en la iglesia, 3 o 4 meses más o menos. No había leído la Biblia, solamente algunas cosas que había escuchado del púlpito. Y ahí logré entender qué es lo que significaba realmente eso. Y con el tiempo comprendí que, claro, la vida misma, tú mismo, en la existencia acá en esta tierra, ya es un milagro. Porque la vida necesita una energía espiritual. De lo contrario, nada sería. Imagínate un taladro, tiene que girar con una energía que tú no ves, pero sin esa energía que tú no ves no gira, no sirve. Es algo inocuo, algo que no sirve. Que Dios les bendiga, amén. Entonces, de tal forma también nosotros necesitamos esa energía, ese espíritu. Amén. Que Dios nos bendiga. Ya. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Cuánto escuchan el consejo de su pastor? ¿Cuánto escuchan cuando el pastor predica? ¿Cuánto han considerado la enseñanza de su pastor? No yo, su pastor. Hermanos y hermanas, cuando la palabra dice es mejor oír la reprensión del sabio, es porque eso te sana. La reprensión de la palabra de Dios a través de tu pastor te restaura. La reprensión, la corrección endereza tu camino. Y tú necesitas que cada día vayan limpiando tu vereda a través de la palabra de Dios por tu pastor. Que Dios nos bendiga. Y de aquellos quienes son los ayudantes del pastor, los cuales enseñan, exhortan y guían también parte de lo que es el rebaño. Que Dios nos bendiga. Es importante que los que vayan por delante tengan esa sabiduría espiritual, que no es una sabiduría del mundo o humana ni bestial, es espiritual, donde el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es que Él tenga que un día juzgarte a ti y mandarte al infierno. No sé si me entendió cómo funciona el temor de Jehová. La palabra de Dios es muy franca y es muy certera cuando nos habla de este punto principal. Imagínese usted que fuera un juez el cual tiene que el día del mañana juzgar a sus hijos. Y supongamos que uno de ellos hizo algo malo sabiendo que era malo. Y el juez sabe que la justicia es dura. Y tenga que él el día del mañana tomar a su hijo, colocarlo en el estrado y decirle, ¿sabes qué? Hiciste lo malo sabiendo. Voy a tener que condenarte. Imagina el dolor del juez siendo padre de aquel que tiene que condenar. El temor de Jehová es tener que a ti mandarte el día del mañana al infierno porque no hiciste caso cuando no recibiste el consejo de tu pastor de la palabra cuando él trató de instruirte. Por eso es importante aquel principio del temor de Jehová. Cuando uno habla de este temor es que usted tema fallarle a su Señor. Que usted tema fallarle a quien Dios está colocando por delante. En que usted aprenda a respetar lo que Dios ha puesto delante de usted. Por temor a Jehová. Ni por muy malo que pueda ser el pastor, tienes que aprender a tener temor de Jehová. Mira, David estaba frente a un hombre que lo perseguía, pero él no tocaba el ungido de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque tenía temor de Jehová. Temía pecar contra Dios, haciéndole un agravio a quien Dios había ungido primero que él.
Que Dios le bendiga. Hay un respeto, hay un orden, hay una manera en la cual Dios va haciendo las cosas. Por eso yo te insto, iglesia amada, que cuando necesites consejos no hables con alguien que no sea cristiano. ¿Sabes por qué? Porque el que no es cristiano te va a aconsejar de una manera en la cual puedes caer. Amén. Porque a lo mejor el mundo te va a decir ojo por ojo y diente por diente. Y Dios te va a decir perdónalo. ¿Qué vas a tomar tú si no estás en el Espíritu? Vas a considerar el ojo por ojo y diente por diente. Vas a ir y vas a pecar y vas a fallar contra tu prójimo. Y Dios te dice que tienes que amar a tu enemigo. Entonces cuando entramos en el conocimiento de Dios, van a haber cosas que no te van a gustar, pero que con Cristo sí puedes entender. Amén. El consejo del sabio, la reprensión del sabio. No te desmayes cuando eres corregido. No se frustre tu corazón. Más bien, yo le enseño a la iglesia, le digo, considera que Dios en su gloria se dio un tiempo para hablarte. Por Dios a lo mejor no decirte nada, pero ¿sabes qué? Él te ama tanto que se toma un tiempo y te reprende por último. Y uno se siente bien. Mire, hace un par de años atrás me pasó algo muy en particular. Yo estaba acostumbrado a que Dios siempre me mostrara sueños. A todo esto, le conté a mi pastor en su momento. Yo soy un hombre que cree mucho en los sueños que Dios va mostrando frente a la obra de Él. Bueno, fue por eso que cuando yo le pedí al Señor que me mostrara que iba a ser mi primera hija, posteriormente Dios en un sueño se gana al lado mío. Claro que yo no le veía su rostro, solamente de aquí para abajo. Y me decía, no te preocupes que lo que viene es niña. Pasa el mes siguiente, le hacen la ecografía a mi esposa y es Catalina, mi hija. Después, posteriormente, Dios me ratifica que me daría 2 niñas y un niño adicional. Bien saben, pastor, le conté también eso. Y pasa el tiempo, nace Felipe, después nace Laura y después, ahora último, hace 5 o 6 meses atrás, ya nace Miriam, que es mi 2 niñas y el niño que Dios ya me había hablado hace un par de años atrás. Entonces, dentro de ello, yo creo mucho en aquellas cosas que Dios va haciendo espiritualmente, que Dios va hablando. Bueno, el que hizo el ojo no hablará, o sea, no mirará. El que hizo la boca no hablará, el que hizo el oído no te va a estar oyendo. Entonces, no pienses que Dios pasa por alto tu falta. Al contrario, si lo haces con conocimiento, vas a necesitar la reprensión de Dios. Entonces, cuando yo pasó un momento en el cual Dios no me hablaba, nada, un par de meses, no sentía la presencia de Dios, no sentía que Dios me mostrase un sueño, no sentía nada, no veía nada y decía, Señor, ¿qué pasa? Y yo le dije en un momento, Señor, por último, repréndeme, porque quiero escucharte. Fue lo más hermoso, pero también fue una experiencia que la viví 2 veces y muy fuerte, y te puedo dar por testimonio. Durmiendo un día, en el sueño, se aparece la misma luz que les mencioné anteriormente. Y una voz me reprendió tan fuerte que yo lo único que pensaba dentro de mí era, esta voz me va a destruir. Porque fue una reprensión muy fuerte que yo en ese momento recibí. Y entendí por qué razón Dios no me estaba hablando. Y después esa voz me dice, para finalizar, me dice, y levántate y sigue. Y vinieron una fuerza que yo nunca había sentido en mi vida. Es parte de lo que yo te puedo contar. Es parte de lo que yo he vivido en la presencia de Dios. Y por eso yo te puedo decir que cuando escuchas a tu pastor, empiezas a honrar a tu Dios. Amén. Dice que la canción de los necios, y lamentablemente el necio siempre regaña todo. Amén. Siempre está en contra de todo. Es el que recrimina el servicio, recrimina al pastor, recrimina el consejo, recrimina lo que no le gusta, que el coro no tocó esto, que no me gusta esto otro. Siempre el que anda recriminando es aquel necio el cual no agrada a Dios, porque su corazón no acepta la sabiduría de Dios. Así que si alguno se coloca al lado tuyo comentándote situaciones de un servicio, de algún asunto, aprenda a ser oído sordo. Amén. Y también a corregir con la palabra de Dios. Yo a nivel personal he corregido a muchos. Y se van a molestar porque es normal, no les gusta que lo corrijan. Pero es necesario para que también entiendan que están mal. Y ya estamos terminando. Dice, porque la risa del necio es como el estrépito
que los espinos espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. O sea, es algo que lamentablemente no tiene perduración en el tiempo. Es algo que se consume, es algo lo cual lamentablemente pasa de un momento a otro y solamente se mantuvo el tiempo que estuvo encendido. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora usted decide si estar en Cristo, guardar el temor de Jehová, buscar a Dios por sobre todas las cosas, aprender a orar. Las jovencitas, los jovencitos, allá en la iglesia igual hay hartos jóvenes, y yo les digo, que Dios les hable, me llegan con un sueño, que Dios les mueva. Hace poco tiempo atrás en la iglesia, Dios hizo algo, pero fue permitido por parte de Dios, y yo me gozo porque Dios venía hablando. Hasta ahora último también, Dios ha venido mostrando un caso en particular, y dentro de ello, Dios mostró que venía el ataque a 3 jóvenes. Me contaron los sueños, yo los conté en la iglesia, estuvimos en oración, y pasó algo en esa familia donde los mismos 3 jóvenes salieron lastimados, se fueron de la iglesia. Pero la iglesia estaba orando anteriormente. Ya volvieron 2, nos falta 1. Pero ¿saben lo que pasa, iglesia? Estamos tan tranquilos y tan confiados en lo que sabemos que ya no buscamos a Dios como corresponde. Tenemos que ser sinceros. Cuando sea la segunda venida del Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy día todos creen, los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Pero usted confía, ¿tiene fe en el Señor? Que Dios te bendiga. Entonces pueda el Señor en nosotros hacer esa hermosa obra y colocar ese anhelo. ¿Sabes por qué? Porque va a ser como en el tiempo de Noé. Estamos literalmente en el mismo tiempo. Si ustedes ven y leen la Escritura, se dan cuenta que están casi en las mismas aberraciones de aquel tiempo, donde negaban, se burlaban y adicionalmente también la gente andaba en sus deleites del mundo. Hoy día, la diferencia es que hoy día puede haber internet, que todo se masifica más rápido, pero también se cumple la palabra de Dios frente a nuestros ojos. Y espero yo que puedan tener esa noción y puedan tener ese anhelo, ese interés de buscar a Dios. Yo podría contarles muchas otras cosas más, pero hasta aquí Dios me ha dado para hablar de su palabra, y espero en el Señor que podamos tomar por obra y por también a nivel personal lo que es la gracia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Que la paz de Dios le acompañe. Quiero invitarle a ponerse de pie, quiero hacer una oración para que Dios nos ayude, para que podamos seguir adelante y nosotros podamos entender que por mucho que sea lo que está pasando, Dios te está esperando. ¿Sabes lo que Dios te está esperando? Mira, imagínate un niño que es tu hijo o tu hija, que está en el suelo haciendo un berrinche por 100 pesos. Y tú tienes los 100 pesos aquí, en tus manos. Y tú le dices al hijo, ven, pero está haciendo berrinche, así que no va a venir. Está pataleando, está llorando, se está quejando. Y a lo mejor el porrazo no fue ni fuerte, solamente se sentó porque tenía un pequeño berrinche, digamos así. Y uno está, pero ven, aquí está. Así se manifiesta nuestra vida muchas veces delante de Dios. Es algo tan pequeño, que porque no salió como quería o simplemente porque alguien dijo algo contra mí, es tan pequeño el asunto que no te logras levantar y no te logras acudir a la presencia de Dios. Y Dios lo único que busca es que aprendas a reconocer que has fallado y que necesitas volver a su presencia, volver a sus brazos. El problema de nosotros es que cuando agarramos una cierta edad, queremos ser autosuficientes, queremos depender de nosotros mismos. Y la diferencia de un niño a un adolescente y a un adulto es que el niño depende 100% del padre. Y ustedes, ¿de quién están dependiendo? Depende de tu trabajo, sí, porque sin él no comes. Depende de otras cosas porque sin ellos no te entretienes. Pero ¿cuántos dependen de Dios como un niño? Que lo único que quiere el niño es que el papá o la mamá llegue luego a la casa o estar con ellos en la casa. Que lo único que quiere el niño es estar al lado del papá, estar jugando con el papá, estar ahí con el papá o con la mamá. Que lo único que desea un niño simplemente es verlo ahí.
Pero el adolescente, algunos se avergüenzan de los padres. Porque los padres no tienen el estilo que ellos están moldeando en su vida. Sin darse cuenta que los padres nunca se avergonzaron de ellos, sabiendo lo que han pasado. Que Dios nos bendiga. Y nosotros tenemos que entender que si nuestro corazón no logra ser como un niño, o sea, tú no logras depender 100% de Dios, muy difícilmente te va a costar. Te va a costar. Te vas a cansar, te vas a aburrir, te vas a hatear. ¿Y sabes por qué? Porque necesitas depender de Dios como un niño. Y necesitas que Dios vaya tomando en ti ese temor. Los niños cuando toman un cuaderno, yo tengo mis hijas, mi hijo toma un cuaderno y dibuja a la familia, me dice, mira papá. Y yo le digo, te quedó lindo, porque de una u otra manera trata de impresionar. Lo mismo mis hijas más pequeñas. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque en ellos hay un sentir hacia el Padre. Hay un deseo de agradar a Dios. Y Dios te coloca todo en tus manos. Desenfócate de este mundo un poco. Busca primero el reino de Dios, su divina justicia, y lo demás vendrá con añadidura. Mira, medita un poco en que Dios se agrada con cosas simples. Si Dios no quiere que des todo tu sueldo a la iglesia, Dios no quiere que des todo lo que tú tengas a la iglesia. ¿Sabes lo que Dios quiere que hagas tú en tu vida? Quieres que primeramente creas en Él, te humilles a Él, lo busques a Él, y Él va a añadir a tu vida lo que es necesario. Amén. Que el Señor le bendiga. Y ahí vendrá la voz de Dios, vendrá el Espíritu y vendrá el Señor y hará en vosotros. Así que yo espero en el Señor que el día de hoy podamos reflexionar profundamente la palabra del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cómo no te daremos gracias, Señor, si hasta aquí nos has guardado en el hueco de tu mano? Has permitido, Señor amado, poder compartir tu palabra, un mensaje, Señor, en el cual hemos podido levantar tu nombre, Señor mío, hemos podido dar a conocer tu palabra, Señor, y tu gloria, y lo importante y necesario, Señor, que es acudir delante de ti. Amado Dios, te pido en esta hora que seas tomando dominio, que hables en el silencio de la noche, que te muevas, Señor, en cada uno de tus hijos, que le des ánimo al que ha venido cansado, que levanten la cabeza de aquel que ha llegado triste, Señor amado. Dios mío, tu palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados, y en esta hora, Señor, nuestra fe en la cual confiamos en ti, pedimos que digas tu palabra y la obra sea hecha en cada uno de nosotros. Amado Dios, te pedimos que reprendas toda la obra del enemigo, la cual pueda causar una duda en nuestros corazones. Te imploramos, Señor, que libertes tu grey, que libertes tu pueblo, que sanes tu iglesia, que des la fuerza al pastor que va por delante, a la pastora, Señor amado, que le des fuerza, que le des ánimo, Señor mío, que usted sea alentando, Padre, en el nombre de Cristo. Imploramos una bendición para este lugar. Bendiga el cuerpo del coro, Señor amado, los ancianos, los jóvenes. Dios mío, en esta hora usted sea obrando para tu gloria, para que tu palabra siempre fluya en gracia, en virtud, en fe, en amor, en armonía, Señor mío, Padre Santo, porque tu palabra dice que por sus frutos nos conocerán. Por eso, Señor mío, dejo todo en tus manos. Tu mensaje, tu palabra la dejo todo en tus manos. Más ayúdanos a ser sabios y no a ocurrir a aquellos lugares donde está el necio. Padre Santo, en el nombre de Cristo dejo todo en tus manos, con esa bendición santa, eterna y bendita, que es para la gloria del Padre e Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dice el necio en su corazón, no necesito a Dios. Pero el sabio aprende de los errores del necio. Que el Señor le bendiga. Y aún el necio, cuando calla, es sabio. Ser presto para oír y tardo para hablar. Deleítate en la gracia y en las virtudes de la sabiduría. Dejo este lugar con glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.